È un piacere riprendere i lavori dopo una mattinata anche molto intensa e molto gradevole per le relazioni che come al solito insomma ci offrono una quantità invidiabile proprio di spunti e sono molto felice di presentare adesso, di ricominciare con Carmen Rosena Badillos, che è una professora dell'UPV al Dipartimento di Comunicazione Audiovisual dell'Universidad. Carmena Rosena è un'investigatora también, è una ricercatrice anche molto attiva nel campo della comunicazione audiovisuale. Sì, sì, per la prima volta io ho conosciuto... No, è molto attiva e io ho conosciuto Carmen, sì, in altri convegni, ma soprattutto per la lettura di una bellissima monografia su Victor Erise e insomma ho conosciuto sia il regista che lei nello stesso momento e da lì insomma ho cominciato anche a studiare di più anche lo stesso regista su cui lei ha investigato, poi seguono tantissimi altri interventi e monografie insomma sul cinema e anche progetti di ricerca in gruppi di ricerca importanti e molto riconosciuti. Bene. Si continua a parlare di cinema in questo momento e si continua parliamo di reuniones intorno alla mesa e nel cine contemporaneo. Io cedo la parola alla professoressa Rosena e augurandovi un buon ascolto. Grazie Paola. Ho cambiato il titolo. Yo Ya no lo sabía. Yo ya. Cuando se anunció este convenio yo elegí un título así como vacío de significado y he tenido que cambiarlo porque quería hacer un panorama por la historia del cine español, sobre todo hasta los años 60, que es cuando el cine español intenta convertirse en un cine moderno. Y evidentemente el cine español es un cine del hambre. Tal vez elegí este tema en un momento en el que había empezado una dieta, no lo sé cuál es la relación, pero... Y me gustaría empezar con una imagen que no pertenece al cine español. Es el desayuno del bebé de los hermanos Lumière. Es una escena íntima, familiar, cotidiana y esta peliculita, que no llega a un minuto, bueno, también voy a ir pasando fotogramas de las películas para ajustarme al tiempo que me dio Loreta. Bueno, pues esta peliculita formó parte de la primera exhibición comercial del cinematógrafo el 28 de diciembre de 1895 en París. Es decir, era la primera proyección abierta al público en la que era necesario pagar la entrada. Antes ya había habido más películas, ¿no? Y en esta ocasión se proyectaron 12 piezas de menos de un minuto de duración, que algunas son muy conocidas, pues como esta, o como la llegada del tren a la estación de la Ciotat, o como el regado. Hay otras menos conocidas, como una que se titula La destrucción de las malas hierbas. Y entre estas piezas, que son todas filmadas en plano general y con la cámara lejos del objeto que se filma, aparece esta, un bebé que come y que rompe con ese estilo de los Lumière, ¿no? Porque la cámara se va a acercar a la familia. Y es que los Lumière entendieron muy pronto muchísimas cosas, ¿no? Que acercando la cámara se podían filmar las emociones y eso hoy en día pues parece una perogrullada, puede parecer evidente, pero en ese momento era una novedad importante. Porque los Lumière supieron siempre que se podía ir más allá.
Además, al enfocarse en una acción doméstica, cotidiana, van a sentar las bases del cine doméstico, del cine amateur, y podemos encontrar ahora en TikTok cientos o miles de vídeos de bebés comiendo. Y también resulta significativo que en esta peliculita se enlazan la infancia del ser humano con la infancia del cinematógrafo. No sabemos si los Lumière eran conscientes de este paralelismo, pero el resultado es cautivador. Bueno, pues a partir de 1896 el cinematógrafo se va a expander con muchísima rapidez por todo el mundo y va a llegar a España de la mano de un señor, de un comercial de la casa Lumière, que se llamaba Alexander Promio. Y lo que filmó Promio en España no tenía nada que ver con bebés ni con comidas, que entonces era un bien escaso, sino que se enfocó en paisajes urbanos con los que los espectadores podían reconocerse, y también filmó corridas de toros, que era el espectáculo más característico y más popular del país. Y el desarrollo del cine en España, por diferentes razones, tardó en despegar. Y tardó tanto que la obra maestra del cine silente español es de 1930, cuando ya el cine sonoro estaba llamando a las puertas de la industria cinematográfica y la desmantelaría, ¿no? Esta película se titula La aldea maldita. Está dirigida por Florian Rey. Y la trama de esta película gira en torno no a la comida, sino al hambre, a la ausencia de comida, porque La aldea maldita habla de las hambrunas, y de las hambrunas como esa fuerza que impulsa el éxodo del campo a las ciudades. Y ese va a ser uno de los grandes temas en los que se va a apoyar el cine español hasta la década de los años 60, en el hambre. Pues en La aldea maldita, Florian Rey cuenta la historia de Acacia, una mujer cuyo marido está preso y que se ve obligada a migrar a Madrid para poder sobrevivir. Y en el pueblo deja a su hijo al cuidado de su suegro. Y vamos a ver algunos fotogramas de esta película en los que se muestra el éxodo de los habitantes de la aldea maldita hacia la gran ciudad, una gran caravana del hambre. Y La aldea maldita también va a dejar claro que el problema de la falta de recursos, ese problema del hambre, no es un problema individual, sino que es un problema colectivo, no solo es el problema de Acacia. Evidentemente la protagonista no va a encontrar suerte en la capital, va a tener que ganarse la vida como chica de alterne hasta que su marido la descubra. Y a partir de ahí, la película vinculará el hambre original con el honor, o más bien con la pérdida del honor. Después, en los años 50, una película como Surcos, de José Antonio Nieves Conde, va a volver sobre los mismos temas, el hambre, el éxodo del campo a la ciudad, pero con muchísima más crudeza. Pero voy a seguir cronológicamente por esta historia o mini historia del cine español y su relación con la ausencia de comida. Y cuando el cine sonoro llega a España, coincide con el advenimiento de la Segunda República. Y el cine republicano nos va a ofrecer una de las representaciones más significativas de la comida de toda la cinematografía española. Hay una película que se titula La verbena de la paloma, de Benito Perojo. Es una película que se estrena en 1935 en un país convulso, en un país que está a punto de ser gobernado por una coalición de izquierdas que llegará al poder en 1936 y que será conocida como el Frente Popular. Dos compañeros míos, Santos Zunzunegui e Imanol Zumalde, en un brillante artículo,
van a distinguir dentro del corpus fílmico que se produce durante la República un grupo de películas que responden al ideario republicano, es decir, a una república de trabajadores de todas las clases, como se define en el artículo 1 de la Constitución del 31. Por lo tanto, a una república de trabajadores le tiene que corresponder un cine de trabajadores. Y en ese grupo entra La verbena de la paloma. Y no solo porque los protagonistas pertenezcan a ese grupo social, porque él está empleado en una imprenta, ella es modista, tampoco porque se hable de la forma del divertimento de las clases populares, sino por un detalle aparentemente banal que Benito Perojo añade al libreto original de la zarzuela, y es un prólogo que sitúa claramente el contexto temporal y que hace que la película comience así, con un plano detalle de la fecha del calendario, un martes, 15 de agosto. El plano siguiente es el plano de una virgen y el siguiente es un reloj, son las 7 de la mañana. Y son las 7 de la mañana en una iglesia madrileña en la que se va a celebrar una boda de trabajadores, que se casan un martes a esa hora porque después hay que ir a trabajar. Hay un agape nupcial, que es un desayuno de chocolate con churros, en el que confraternizan los pequeños empresarios y los obreros, ¿no? Y con total naturalidad la película introduce en la pantalla a las clases trabajadoras, ¿no? Como un reflejo de ese sustrato social que va a dar forma al Frente Popular y que les va a llevar a ganar las elecciones del 36. Por supuesto que este desayuno popular sirve para presentar a los personajes, a introducir el conflicto amoroso y a arrancar la película. Dentro de este cine de ideología republicana dura, uno de los grandes cineastas españoles, que es Luis Buñuel, estuvo implicado también en su creación, porque fue el productor ejecutivo de una empresa que se llama Filmófono, una compañía de breve trayectoria que solo rodó 4 películas, pero que dejó una huella significativa. Y también en esta época a Buñuel le debemos una de las grandes películas documentales del cine español, que se titula Las Urdes, tierra sin pan, que es un retrato muy ácido de la región extremeña de las Urdes, y en esta región el hambre es uno de los muchos problemas que tienen. Unamuno ya había denunciado el atraso de esta región en 1913. Gregorio Marañón lo hizo a principios de los 20. Y en 1927 hubo un antropólogo francés, Maurice Legendre, que publicó un libro que se titulaba Las Urdes, estudio de geografía humana, que tuvo muchísima influencia en la gestación de este proyecto cinematográfico, ¿no? Este proyecto cinematográfico comienza en París, impulsado por Yves Allégret, un comunista trotskista que no pudo llevar a cabo esta tarea porque en cuanto cruzaron la frontera, poco después fueron encarcelados porque fueron acusados de ser unos comunistas peligrosos. Y de Allégret el proyecto pasó a manos de Buñuel. Y Buñuel va a utilizar todos los recursos que le ofrece el montaje para mostrar la miseria más descarnada, enfermedades generalizadas como el bocio, como el paludismo, deformaciones físicas. Buñuel va a hablar también del envejecimiento prematuro, de la degeneración, de la sumisión social. Y, por supuesto, también Buñuel va a hablar del hambre. Voy a pasarles 2 minutos de Las Urdes.
no, ya estaba toquiteando, pero no he sabido hacerlo. Ahora voy cambiando los ordenadores. Ya. Ah, vale. Patatas y... ¿De qué se alimentan los habitantes de este país estéril? Los únicos alimentos, o casi, de que disponen son patatas y alubias, y no siempre. En los meses de junio y julio ocurre que incluso esta mínima base de su alimentación escasea. La dieta carnívora se compone exclusivamente de cerdo. Solo las familias ricas, si es que pueden llamarse así, poseen un puerco. Cada año lo sacrifican y su carne es devorada en 3 días. En los sitios más fértiles crecen algunos olivos, pero las plagas terminan con el fruto antes de su recolección. La cabra es el animal que mejor resiste en estos parajes estériles. La leche se reserva para los enfermos graves que mojan en ella el pan que los mendigos traen desde lejos y que también se reserva para los enfermos. La carne de cabra se come tan solo cuando alguna de ellas se despeña, lo que ocurre a veces en estos escarpados terrenos. Bueno, Buñuel fue a esta tierra de Extremadura a filmar lo peor. El documental de Buñuel además tiene una clarísima finalidad política. Se ha estudiado hasta la saciedad el trabajo de puesta en escena de las urdes, la manipulación deliberada para mostrar el atraso de sus formas de vida, y muchos de los datos que se presentan al espectador son ficticios. Por ejemplo, la cabra despeñada, que fue comprada y fue sacrificada para construir la escena que hemos visto desde 2 puntos de vista que se unen mediante el montaje, en ese gran plano general en el que la cabra cae, y luego ese plano picado mucho más cercano que muestra la caída del animal repitiendo el acontecimiento 2 veces. Bueno, pues esta película se estrenó en Madrid en diciembre del 33 con una copia sin sonorizar, con Buñuel, que actuaba como explicador, y fue inmediatamente prohibida por el Gobierno de la República, que en ese momento estaba dirigido por una coalición de derechas. Al final, la sonorización con la voz del famoso actor Francisco Rabal tuvo que esperar hasta el 36, cuando ya se había iniciado la Guerra Civil. Y en esta versión se intenta mostrar o se intenta vincular la miseria que muestran las imágenes con las causas que motivaron el conflicto bélico. Además, pues para acceder y para conmover al público internacional que seguía de cerca el conflicto, la película fue titulada Tierra sin pan. No fue el único documental que intentó movilizar las conciencias europeas y norteamericanas frente al conflicto civil, sino que es notable que a España llegaron un gran número de intelectuales extranjeros que en su mayoría se alinearon ideológicamente con la República y tenían, fundamentalmente la misión de difundir lo que estaba ocurriendo, y en algunos casos también lucharon a favor del gobierno legítimo. Y los nombres son conocidísimos, ¿no? Algunos, como George Orwell, como Ernest Hemingway, como John Dos Passos o como André Malraux, entre muchos otros.
Y hubo también cineastas extranjeros que intentaron condenar la sublevación de los militares y de la mejor manera que sabían, ¿no? con imágenes. Y uno de ellos va a ser Joris Stevens, que va a estar ayudado por John Dos Passos y por Hemingway, y construye una obra espléndida que se llama Tierras de España. Es una película del 37 que más o menos comienza así y que cuenta los avatares de los habitantes de un pueblo que se llama Fuentidueña, que se encuentra situado a 25 kilómetros de Madrid. Y los habitantes de Fuentidueña lo que quieren es convertir sus tierras áridas en regadíos fértiles para producir alimentos con los que abastecer al Madrid asediado. La película cuenta con la voz en off de Hemingway y la voz es la que centra el sentido de las imágenes. Y Joris Stevens nos muestra la aspereza de la tierra y nos muestra cómo los lugareños trabajan con dedicación para sacar el pan que amasan con muchísimo cuidado, un pan que está marcado con las siglas de la UGT, la Unión General de Trabajadores. También nos cuenta que Fuentidueña ocupa un lugar estratégico en la carretera que conecta Madrid con Valencia, que entonces era la capital de la República. El pueblo parece que está al margen, pero el sonido de los bombardeos que se oyen a lo lejos nos va a ir trasladando a la realidad de la guerra y poco a poco la narración nos lleva hasta Madrid y nos cuenta también una batalla importante por un puente que termina con una victoria republicana. Y esa victoria encuentra su mejor expresión en la imagen del agua que finalmente riega las tierras del pueblo. Se justaponen ahí dos temas, ¿no? El agua que recorre y que riega unas tierras que antes eran yermas y los soldados que han logrado unir o mantener la unión entre Madrid y Valencia. La película se cierra con un futuro esperanzador y la finalidad de Tierras de España es común con otras películas, ¿no? Hacer entender el conflicto bélico y tomar partido por la lucha legítima de la República y movilizar las conciencias. Pero no pudo ser y llegaron la década de los 40, es la década del hambre y de la represión franquista, ¿no? Y esa miseria, que es consustancial a toda guerra, se superpuso a la miseria anterior y se agravó por la autarquía que impone la dictadura. Fue la década del racionamiento y del extraperlo, de salarios bajos y estancados y de precios que iban en aumento. Sin embargo, en cuanto al cine, la industria resurgió, porque el régimen entendió que el cine era un arma poderosísima para influir en la sociedad y para transformarla. Curiosamente, en esta década encontramos un gran número de adaptaciones de textos de un escritor gallego cuyo nombre es Wenceslao Fernández Flórez, un autor que era amigo personal de Franco y que escribe desde una posición ideológica difusa. Y sus historias tuvieron muchísimo éxito porque hablaban de hombres corrientes, de hombres modestos, de hombres fracasados, débiles, de hombres que no podían acceder a sus deseos porque las barreras que tenían que superar eran demasiado grandes. Hombres que vivían en la miseria, pero que eran honrados y que eran trabajadores y que eran soñadores. Es decir, todos esos seres que tras la guerra civil se multiplicaron. Y los relatos o de las películas que se basaban en relatos de Fernández Flórez lograron que el público de la época se identificara fácilmente con estos personajes. Estas películas tienen un final feliz, edificante, que de alguna manera atenúa
la amargura y la crítica social que desprenden o que destilan. Y un ejemplo de estas películas lo encontramos en una que se titula Huella de luz, dirigida por Rafael Gil, que era un cineasta cercano al régimen. Y Rafael Gil decía que el propósito de esta película era el de exaltar a los humildes y que la única manera de hacerlo era llevándoles un mensaje de esperanza y de optimismo. Pero la película empieza con este plano de detalle. Y lo primero que vemos son los suelos, los agujeros en la suela de unos zapatos, es decir, la miseria en un plano de detalle. Y ahí queda claro el tema, ¿no? Rafael Gil deja claro de qué va a hablar y coloca al espectador cara a cara con ese agujero y con esa pobreza, que era su pobreza. Luego adapta un tono irónico porque la escena avanza y coloca al protagonista en la tesitura de luchar contra un gato por un par de sardinas, que iba a ser su cena. Por supuesto, el protagonista pierde esa lucha y el gato le roba las sardinas. Y es que esos problemas, los problemas del protagonista de Huella de luz, eran los problemas de quienes asistían a su proyección. Y no es un caso único porque hay muchísimas películas durante esta década y también en la siguiente que hablan de lo mismo. Y sin embargo, hay curiosamente otro género que es la comedia escapista del tipo algo parecido a la comedia alocada de Hollywood. Son comedias en las que las mujeres salen de noche, conducen, fuman, beben, salen solas, bailan. Una mujer totalmente alejada al estereotipo de la mujer de la dictadura, ¿no? Ofrecían como cuentos ideales, cuentos de hadas. Eran personajes que vivían en el lujo y que no les falta de nada. Curiosamente, se muestra en muchas ocasiones a los personajes bailando, bebiendo, pero no hay grandes banquetes ni pequeños. No se los muestra comiendo. En la década de los 50 aparecen otros problemas, el país se va recuperando poco a poco y al problema de la comida va a sustituirle el problema de la vivienda. Y de la vivienda hablan muchas películas, como El pisito, como Esa pareja feliz, o incluso Surcos, de la que ya he hablado antes, que es una de las películas más representativas del periodo. Surcos está concebida desde una posición ideológica falangista, progresista, y habla de los problemas del éxodo del campo a las ciudades, pero también habla del extraperlo, habla de quienes se enriquecen gracias a la miseria de los demás y habla de la prostitución. En definitiva, ensalza la moral del pueblo, la moral rural, frente a la perversión de las grandes ciudades. Y si avanzamos en la década, el hambre, como ese símbolo de la miseria, comienza a desaparecer y las pantallas dejan paso a problemas cotidianos. Pero bueno, tampoco se vive en la abundancia, ¿no? Porque en muchas familias la comida consiste en un miserable bocadillo de mortadela, como el que come la protagonista de Esa pareja feliz mientras ven una película en un cine de sesión continua. Esa pareja feliz es la primera colaboración de Berlanga y Bardem y van a poner en relación ese escapismo de Hollywood. Están viendo una película de Hollywood que se desarrolla en un transatlántico, habla de lujo, de romances, de un amor ideal, y la confrontan con la realidad de las clases populares que viven en una habitación compartida y que tienen que comer un bocadillo de mortadela. Y lo que es más importante de esta película, de Esta pareja feliz, es que se aplica la técnica del esperpento a la narrativa fílmica.
Bardem y Berlanga deforman la realidad, la exageran para que quede todo muy clarito, para que sea reconocible. Para algunos teóricos esta sería la primera muestra de la aplicación del esperpento al cine español. Para la mayoría el esperpento surge cuando se unen dos talentos, un italiano, Marco Ferreri, y un logroñés, que es Rafael Azcona. Y aplican la técnica del esperpento en dos películas, El pisito y El cochecito, para hacer reconocible la realidad. En El pisito, aunque hablan de cómo se alimentan los españoles, el problema es el problema de la vivienda. Y en El cochecito, Ferreri y Azcona van a utilizar una comida, pero ya despojada de ese valor sociológico, de esa función sociológica, con fines dramáticos y exagerada. Es una comida que el protagonista, que es un anciano que se llama Don Anselmo, envenena para librarse de su familia. Su familia se niega a comprarle un motocarro, y con ese motocarro don Anselmo podría salir con su cuadrilla de amigos, que todos están impedidos. Y sin el motocarro, pues el anciano se encuentra aislado. Entonces la idea es, bueno, pues nada, pues los enveneno. Ya a partir de la década de los 60, la comida en el cine español deja de ser un marcador social, como lo ha sido en décadas anteriores, y asume funciones más dramáticas, funciones orientadas a revelar o a profundizar en la relación entre los personajes, ¿no? Ese cambio es especialmente notable a partir de la transición, y sin embargo se nos ofrecen comidas memorables, como en Furtivos de José Luis Borao y Víctor Erice en El espíritu de la colmena o en El sur, por poner algunos ejemplos que no son únicos, ¿no? Y en estas películas las comidas dejan de estar ligadas a esa representación directa de la pobreza o de la miseria social y se convierten en un elemento simbólico que va a expresar tensiones, deseos no manifestados o dinámicas familiares complejas. Y la comida deja de ser un reflejo de la realidad social, sino que se convierte en un vehículo para explorar lo invisible, las emociones que se reprimen o las estructuras de poder dentro de las relaciones personales. Evidentemente ese enfoque mucho más sutil, mucho más simbólico de la comida en el cine refleja una evolución en esa forma en la que los cineastas españoles construyen la narrativa cinematográfica, alejándose de lo explícitamente social. Y yo quisiera terminar con un fragmento de la película que estrenó Víctor Erice el año pasado. Él estrena su película Testamento, que se titula Cerrar los ojos, y cuenta la historia de un actor que desaparece durante el rodaje de una película y que muchos años después va a ser encontrado en una residencia de ancianos, sin memoria. Y hay una comida de los residentes en este asilo que no tienen memoria y que tampoco tienen futuro. Y que esta comida tiene tanto un valor simbólico como un valor social, porque por una parte nos va a abrir los ojos ante uno de los graves problemas que la sociedad actual tiene que enfrentar, y también va a hablar de la muerte del cine, de un cine que tal vez ya haya desaparecido o esté a punto de desaparecer, y también reivindica un cine que pueda mantener los lazos con las imágenes del pasado. Yo quisiera terminar haciendo un homenaje a Erice, haciendo un triste homenaje a los ancianos
y viendo esta comida que es austera, con una forma también austera. Reivindica muchas cosas esta comida, entre otras cosas reivindica el pasado de Erice como cineasta, y salvo ese plano de conjunto sigue la misma estructura que el desayuno del espíritu de la colmena, ¿no? Guiado por la mirada de los personajes. Gracias, y espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimo, sí, ma muchísimo, mucho, muy, muy interesante también. Muy interesante evaluar cómo la comida es un marco de diferencia social y también cómo en De Sica Ladri di biciclette, porque es una escena muy nota, muy famosa. Hay un marco social de diferencia en la comida, en lo que se puede comprar y lo che non si può comprare. Perché, ecco, i protagonisti chiedono la pizza, ma non è una pizzeria, è un ristorante, e quindi hanno anche una tavola molto semplice, molto così povera rispetto agli altri presenti nel ristorante. Quindi è interessante appunto come effettivamente emerga poi anche da tutta la storia, da questo percorso nel cinema spagnolo, anche questo dato, quello che è ciò che si può mangiare, che si ha a disposizione, e quello che no. Molto bella anche l'ultima scena finale dell'ultimo film di Erice. Grazie, grazie davvero.